Entonces, este es nuestro tema de hoy. Después del recorrido por el Renacimiento, tanto en Italia como en el norte de Europa, y de un recorrido un poco más focalizado que hicimos en la última clase tratando acerca de los bronces, hoy vamos a encarar este periodo que en realidad está compuesto por dos momentos, lo que se llama el manierismo, que es una transición entre el Renacimiento, que se da en el siglo XVI, y el barroco, propiamente dicho, que se da en el siglo XVII y la mitad del XVIII. Un tercer periodo que podríamos haber agregado acá es el rococó, como una fase final del barroco, en ese momento de mediados del siglo XVIII. En arte, el rococó no es un momento que tenga tanta fuerza como lo tiene quizá en las artes decorativas, en donde es mucho más pregnante. Entonces preferí mantener este capítulo, que como todos los capítulos siempre son discutibles de todas maneras. Acá lo mismo, aclaro, es a lo largo del estudio que hago para armar esta clase aparecen una gran cantidad de nombres que aquí los listo para que pueda servir como un pequeño mapa, como un pequeño indicativo de esta gran cantidad de artistas que aparecen cada vez más. Muchos son conocidísimos, muchos tienen muestras o museos directamente consagrados a su obra, y me parece que esto puede servir como un indicador para ayudar a ubicar quién es quién en cada momento de la historia del arte. Y si les parece, entonces comenzamos muy brevemente con este periodo del manierismo, nombre que surge a partir de la consideración que se hace de que los artistas, ya en este siglo, ya habiendo muerto Leonardo y Rafael, y estando en su madurez Miguel Ángel, empiezan a trabajar a la manera de, empiezan a básicamente no innovar, a copiar las mismas fórmulas o a repetirse, con lo cual no se siente que este momento sea un periodo de demasiada creatividad. Todo esto, por supuesto, que es muy discutible, pero, digamos, la historia del arte lo menciona de esta manera, y sí, en el barroco va a haber una nueva propuesta estética y están dadas todas las características para poder mencionarlo como un nuevo capítulo dentro de la historia del arte. Comienzo la clase de manierismo con esta imagen de la última cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ustedes se acuerdan que es el artista que ubicamos en el Alto Renacimiento, junto con Rafael y con Miguel Ángel. Es el momento en el cual el Renacimiento se consuma, todas las ideas están expresadas en su plenitud, y les pido que miren esta última cena, que miren la estabilidad, el orden, la claridad que hay en este planteo, esa perspectiva científica que desde nosotros hacia el fondo va organizando un espacio absolutamente creíble, absolutamente homogéneo, para que podamos ver qué sucede con una temática muy similar pocas décadas más tarde, cuando Veronese pinta esta comida. No es la última cena, pero es una comida en la que Cristo está invitado, y lo podemos ver ahí más pequeño en el centro de la composición, abajo de un inmenso arco de medio punto. Y fíjense cómo esta obra tiene un lenguaje tan diferente del anterior. Aquí no hay claridad. Si la miramos con mucha rapidez, se nos pasa desapercibido que en el centro de la obra está Cristo. No tenemos muchos elementos para, más allá del título, ¿no?, para pensar que esta obra es de temática religiosa. En primer plano aparecen unas grandes arquitecturas, en donde, además de los arcos de medio punto clásicos de la antigüedad grecorromana, de la antigüedad clásica, aparecen estas
barandas de escalinatas dobles que marcan todo un despliegue arquitectónico y decorativo que va a ir ganando cada vez más terreno hasta la mitad del siglo XVIII. Y a esta imagen podemos agregarle esta otra, hecha aproximadamente 100 años después de la Última Cena de Leonardo, en donde sí hay una Última Cena y donde nada quedó en su lugar, ¿no es cierto? Fíjense el tratamiento del espacio, cómo difiere, esa inmensa diagonal que traza la mesa dispuesta de ese modo en el plano, la dificultad que existe para poder ubicar quién es quién en esta composición, más allá de que Cristo aparece con un halo de luz que lo distingue, y que sigue estando en el centro de la composición, pero un centro de la composición bastante complejo de poder adivinar, con un tratamiento de la luz también mucho más extraño, mucho más focalizado, más dramático, teatral, podríamos decir. Y estos son los elementos que justamente van apareciendo en esta etapa que se llama manierismo, que se recortan, que se apartan del clasicismo, del renacimiento, y que van a madurar plenamente hacia el comienzo del siglo XVII con el barroco. Dentro del repertorio enorme de artistas que hay en este periodo y que todos son interesantísimos de ver, yo elegí la figura de El Greco, porque personalmente me parece uno de los artistas más interesantes que hay, y porque hay obra de él en el Museo Nacional de Bellas Artes, que podemos encontrarnos con un original en el momento en el que hagamos un recorrido, y poder conectar esa obra con toda su producción, que ha sido muy inmensa, y que abarca la temática religiosa y también el paisaje y el retrato. Aquí tenemos esta oración en el Huerto de los Olivos, que es hermana de la oración en el Huerto de los Olivos de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. La versión del museo es de un tamaño un poco menor, y me interesó traer esta obra y sus versiones para que también pensemos y veamos cómo funcionaban los talleres de estos artistas en su época. Nosotros tenemos muy incorporado el concepto de la obra de arte única, y es verdad, estas obras de arte son bastante únicas, pero no son necesariamente únicas en el sentido estricto del término. Muchas veces cuando una obra gustaba, cuando una temática se consideraba resuelta, bien planteada, muy bien hecha y tenía éxito en términos de mercado, el propio artista repetía la obra una y varias veces, llegado el caso, en general con distintos tamaños, aunque no demasiado distintos, y por supuesto que todas estas obras son originales. A veces puede llegar a datarse cuál fue la primera y cuál fue la siguiente, y muchas veces, por supuesto, no han sobrevivido más que una, y eso es lo que ha también abonado tanto a nuestra idea de obra de arte única. Pero los artistas en los talleres, recordemos que el trabajo artístico se realizaba en taller, que requería una gran cantidad de colaboraciones para la imprimación de la tabla, para la preparación de los pigmentos, y finalmente para la realización de todos los elementos plásticos relacionados con la composición. Con lo cual el artista no está solo, no trabaja en solitario, trabaja rodeado de un taller, y muchas de estas obras son autógrafas del artista y también del taller. Aquí tenemos una Trinidad fabulosa del Museo del Prado, que si ustedes recuerdan la Trinidad de Masaccio, con la que abrimos el capítulo del Renacimiento, podemos ver las similitudes y las enormes diferencias que existen entre una y otra en el terreno del tratamiento del espacio, el tratamiento de los colores, el tratamiento de la figura humana.
Acá la figura del Greco, que es un artista de origen griego, y por eso ese sobrenombre, que en los comienzos de su carrera tiene una gran influencia de la pintura bizantina, se acuerdan de los íconos, y por supuesto de esa pintura realizada en mosaico, que también revisamos bastante. Luego se va a trasladar a Venecia y ahí va a entrar en contacto con los pintores manieristas, fundamentalmente con Tintoretto, y luego se va a radicar en España y la mayor parte de su obra la va a realizar en España, ¿sí? Se va a distinguir por estas figuras elongadas, lánguidas, que muchos atribuyeron a un defecto que tenía en su visión. Se va a distinguir por estos colores bastante ácidos, muy característicos, y también por una paleta cromática muy acotada. Va a manejar los colores primarios y el verde y alguno más, en una gama muy amplia, eso sí, de tonalidades. Aquí tenemos una resurrección. Es un artista que se recorta del resto y se recorta en un punto de toda la tradición. Al seguir tratando los mismos temas religiosos que había que tratar, sobre todo tengan en cuenta en esta España ultracatólica de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, pero claramente el énfasis está puesto en lo artístico, está puesto en lo pictórico. El modelado de las figuras, el tratamiento del espacio, el color, el propio canon que establece son absolutamente únicos. La forma en la que sus personajes se relacionan y sus fondos. Esos fondos en donde va a haber paisajes y que él va a desarrollar un par de paisajes extraordinarios de la ciudad de Toledo, en donde estaba radicado. Y sus fondos de cielo, los cielos del Greco son increíbles, tienen una fuerza impresionante, realmente hablan por sí mismos en esas cantidades de nubes y esos volúmenes de nubes que lo recortan todo el tiempo con unas tonalidades que de repente se llenan de luz y de repente se llenan de amenazas de tormenta y de oscuridad. Y sus retratos son como la epítome del retrato del caballero español, con el recato de esa vestimenta completamente negra, completamente austera y moral, y esos cuellos y puños blancos que van a ayudar a poner de realce el rostro de estos personajes que van a ser siempre lánguidos, siempre nobles en el sentido moral del término, al menos, por supuesto, en lo que tiene que ver con su imagen. Acerca de su vida no tenemos idea, ¿sí? En donde no va a haber fondos, el fondo va a ser también una tonalidad de negro, y son realmente unas obras absolutamente fascinantes. Y muy pequeño el recorrido por el manierismo y sobre todo por la obra de el Greco. Por eso les dejé una cantidad de videos y de catálogos en el Classroom, porque me parece que es un artista para no perdérselo de ninguna manera. ¿Hay alguna pregunta, Mabel, que quieras hacer ahora? Sí, me estaban diciendo si el churrigueresco es el barroco americano. No, el churrigueresco es una... De arquitectura. Sí, en arquitectura. Es una variedad que se va a dar en España, a partir del arquitecto Churriguera, justamente, que va a generar unas fachadas sumamente repletas de información, extremadamente maravillosas, muy, muy abigarradas de información.
Y por supuesto que se va a replicar en América. Se va a replicar en la América colonial, en el territorio mexicano sobre todo, con, por supuesto, la demora en llegar hasta allá. La muerte del conde de Orgaz es la pintura por excelencia del Del Greco. Greco, sí, es una pintura realmente extraordinaria. Es para verla durante un rato muy largo por la infinidad de detalles que tiene, el tratamiento de cada una de las figuras, de la disposición del espacio y la relación entre los planos terrenal y celeste, con todo el planteo en la base del enterramiento de este personaje, y en el plano superior la ascensión de su alma al cielo, y es recibido por Cristo y por su madre, y es fantástica esa composición. Está en una capilla. Está en una capilla en Toledo, Entonces, está, es hermoso. viste lo que es, ¿no es cierto? La verdad Sí, que la sí, experiencia sí. de haberla visto es incomparable, sí, 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 exactamente. es incomparable, sí. Fue un sueño desde los 14 años que quise verla cuando estuve Historia del Arte. Dije, tengo que ir a ver esa pintura y lo pude hacer a los 40. Bien, bien, muy bueno. Maravilloso. Sí, sí. Acá Sandra, Alejandro nos dice que el Greco, que decía que la pintura trata de lo imposible. La pintura trata de lo imposible, según el Greco, es verdad. Y él realmente representa esa imposibilidad, ¿no? Toledo está repleta de obra del Greco. Cuando uno entra a la iglesia donde está el enterramiento del conde de Orgaz, pero además cuando entras a la catedral de Toledo y al hospital de San Juan y a cantidad de lugares de Toledo, está repleto de obra de él. Y es fabulosa esa experiencia. Claramente él le da a los personajes religiosos un tono completamente nuevo, nunca visto antes, y yo diría que nunca visto y tratado después, en donde hay un equilibrio enorme entre la carga de humanidad que tienen esos personajes y la carga de divinidad, ¿no? Está organizada esa situación a través de su pincelada, a través del canon alargado, de esos colores acotados, pero también completamente únicos, que lo hace fabuloso. A mí, como ustedes se dan cuenta, me encanta la obra de él y por eso quise traérselas, como si hay que rescatar a un artista de este periodo, yo sin ninguna duda rescataría al Greco. Sí, a mí también me encanta, profe. La obra de él es bellísima. Siempre me encantó. Es espectacular. Que bueno, si entras al Museo del Prado, si entras físicamente ni hablar, pero en este momento estamos complicados, ¿viste? Así que si entras a la web del Museo del Prado, además de que hay mucha obra de él, hay muchas conferencias sobre él, muchos estudios y videos sobre él. Perfecto. Y están todos en español, por supuesto, y la verdad es que son sumamente enriquecedores. Voy a entrar nuevamente. Gracias. Bien, continuamos con el barroco entonces. Y acá les armé una comparación también del mismo tema. El tema es el descendimiento de la cruz, y que podamos ver cómo este tema fue tratado en el norte de Europa durante el Renacimiento, en el Renacimiento italiano, y luego cómo lo va a tratar puntualmente Caravaggio en lo que vamos a considerar el artista inaugural del barroco. ¿Se acuerdan de este descendimiento de Van der Weyden, del Renacimiento flamenco, en donde podemos ver el dramatismo que hay, la contención que hay en esta escena, el enorme trabajo que hay puesto en los paños, en la disposición de las figuras, que crea una imagen en muchos aspectos insuperable. Y acá tenemos a Rafael, o sea, cúspide del Renacimiento, con esta versión de El descendimiento de la cruz, yo diría que bastante más fría, en donde la gestualidad está mucho más acotada,
se respeta esta externalidad de las figuras en donde los sentimientos no aparecen reflejados o aparecen escasamente reflejados. Hay mucho orden y mucho equilibrio en la composición. Fíjense que hay un registro horizontal en la parte central, en donde aparecen la mayoría de los rostros y de los cuerpos de los personajes, y luego la pintura se abre hacia un paisaje inmenso, sumamente atractivo, con perspectiva atmosférica en la parte de atrás. Y miren el contraste que hay con esta obra, en donde Caravaggio plantea el mismo tema, el dinamismo que aparece acá, el realismo de los personajes que van a aparecer acá son personajes de verdad, son personajes de la calle, de la vida real. Y para analizar un poco esta obra, yo les propongo trazar este eje y ir viendo cómo a partir de ese eje se van desplegando radialmente ejes que van acompañando el descendimiento del cuerpo muerto de Cristo hacia la sepultura. Ustedes ya pueden seguramente adivinar el resto. Fíjense qué forma de componer sumamente dinámica y sumamente ajustada a la temática de la obra, que es bajar un cadáver de la cruz y enterrarlo, y cómo la gestualidad de los personajes va acompañándonos en ese descendimiento y va también metiéndonos en el drama religioso a partir de justamente el dolor y la forma de expresarlo que cada uno de los personajes que están acá van sintiendo. Por otro lado, hay un personaje que nos mira directamente, con lo cual estamos sumamente interpelados a formar parte de la obra. No nos podemos quedar afuera de este descendimiento, estamos como siendo interpelados a ayudar, a colaborar con el entierro de esta persona, de Jesús en este caso. Estamos con nada más y nada menos que Caravaggio, un artista excepcional que también va a generar una propuesta completamente innovadora en este panorama del manierismo. El centro de la acción acá se va a desplazar, ya se desplazó anteriormente y va a continuar estando en Roma, pasó de Florencia a Roma, el centro del papado, el centro económico que va a encargar una enorme cantidad de obras a los artistas, y el centro de la plasmación de una cantidad de ideas visuales nuevas en función de lo que se llama la Contrarreforma, ¿sí? La Contrarreforma fue la respuesta que la Iglesia Católica dio a al surgimiento de los movimientos protestantes, del movimiento luterano en Alemania, del anglicanismo en el Reino Unido, del calvinismo, y lo que en este periodo, entonces, el arte hace, o la religión hace a través del arte, es justamente buscar una propuesta que acerque al creyente al relato sagrado, ¿sí? Y ese acercamiento, artistas como Caravaggio lo proponen a través de crear estas imágenes sagradas a partir de personajes completamente reales, yo diría de personajes muy poco sagrados, nada idealizados, completamente comunes, que van a ir encarnando cada uno de los personajes sagrados. Fíjense que el personaje que está más a la derecha es Jesús, un Jesús sin barba, que no tiene nada que nos haga pensar que es Jesús,
y hay un juego de gestualidad realizado con las manos que resume el llamado que Jesús le hace a Andrés y Pedro, que son hermanos, y que son los primeros a los que va a llamar para que lo sigan en el apostolado. Este prendimiento de Cristo fabuloso de Caravaggio nos revela el tratamiento del claroscuro, que es esta manera típicamente caravallista y típicamente barroca, por extensión, del tratamiento de la luz focalizada, de grandes focos de luz contra grandes focos de oscuridad, que por supuesto van a tener un efecto dramático y teatral muy, muy, muy interesante. Fíjense, aquí lo tenemos, bueno, a Cristo resucitado, que está con Santo Tomás, que no cree que resucitó, y Cristo le agarra la mano y le hace meter el dedo en la llaga, ¿sí? Y fíjense también cómo los ejes a través de los cuales Caravaggio dispone las figuras y dispone las gestualidades, en este caso las miradas, y el hecho de meter concretamente el dedo en la llaga, dinamizan inmensamente una composición que está planteada de esta forma oval, que el óvalo en el barroco, en la arquitectura barroca, va a ser la figura más central, justamente por esta... por este alejamiento que tiene de la perfección del círculo, de alguna manera. Miren cómo la diagonal es la gran protagonista de esta obra y de este barroco. Cuando en una obra aparecen diagonales, la composición se dinamiza. Y justamente de lo que va a tratar el barroco es de dinamizar a través de curvas, a través de contracurvas y a través de juegos de diagonales la composición. Ahora, a mí me interesa mucho que podamos comparar esta imagen, que también, según el título, es la imagen de San Juan Bautista. Efectivamente, si ustedes miran muy bien la composición con mucho esfuerzo, van a encontrar que en la parte superior de la caña hay un crucero, con lo cual esa caña está convertida en una cruz. Pero hay que buscarla sabiendo que está ahí, si no prácticamente no se ve. Y uno se pregunta qué tiene este personaje de San Juan Bautista si lo comparamos con este otro, también de Caravaggio, que perdón, aquí me olvidé de corregir el epígrafe, no es San Juan Bautista, es un fauno pintado por Caravaggio, en donde claramente el planteo religioso y el planteo mitológico son representados con figuras que apenas se distinguen o prácticamente no se distinguen, ¿sí? Esto también es un acercamiento, esto por supuesto que también es una postura crítica, es un paso o algunos pasos alejándonos del dogma cristiano y acercándonos a un planteo más racional. Y es lo que hace tan interesante, tan extraordinaria y tan diferente la obra de este artista. Fíjense en esta obra, más que en la anterior, la cantidad de escorzos que hay y la cantidad de curvas y contracurvas que dinamizan toda la composición. Bien, hasta acá, ¿tenemos algún tipo de comentario o pregunta, Mabel? No, en general, entre ellos, ¿no es cierto?, se van comentando quién encargaba las obras en este periodo. Bueno, en este periodo tengamos en cuenta que el centro
digamos, del arte. El barroco va a surgir en Roma, así como el Renacimiento surge en Florencia, el barroco surge en Roma. En Roma tenemos al Papa y tenemos la corte pontificia, que es una enorme sumatoria de tremendas riquezas materiales, ¿sí? Con lo cual, gran cantidad de cardenales en el círculo más cercano al pontífice de turno van a alojar en sus vilas, en sus palacios urbanos a diferentes artistas y les van a encargar sus obras. Estos van a ser los primeros y los grandes, digamos, dinamizadores del mercado de arte de la época en Roma. Va a pasar algo distinto en el norte de Europa, en donde ya el mercado de arte en el periodo anterior se estaba enfocando hacia la burguesía. Acá va a seguir en manos de una élite, que en este caso va a ser la élite religiosa, que también va a ser la élite política y económica, en este caso de Roma. Claro. Acá Liliana nos pregunta si el tratamiento de las figuras y los cuerpos se relacionan con el volumen y la luz blanca. ¿Cuál es el motivo? ¿Solo religioso o hay hiperrealismo? A ver, yo no hablaría de hiperrealismo porque el hiperrealismo lo tenemos más asociado a una manifestación estética del siglo XX y XXI. Entonces yo no utilizaría la palabra hiperrealismo. Hay realismo, hay un tratamiento sumamente realista de las figuras, o un tratamiento verista, si quieren, de las figuras, pero en un contexto sumamente teatralizado y dramatizado. Lo que va a caracterizar al barroco es la sensualidad, la sensibilidad y también el erotismo. Hay una enorme carga erótica en toda la producción artística del barroco, inclusive en el tratamiento de las figuras religiosas, como, bueno, podemos acabar de haber visto con esta comparación entre San Juan y el fauno del mismo Caravaggio, ¿sí? Recuerden que estamos a solo 50 años de la muerte de Miguel Ángel, con lo cual toda su obra pictórica, que es sumamente escultórica, claramente marcó un hito y por supuesto que ayudó en este enfoque completamente realista o verista de la pintura. Esa pintura de Miguel Ángel presentaba como gran característica el tratamiento escultórico de las figuras. En la pintura, él hacía un tratamiento escultórico, volumétrico, sumamente tridimensional de las figuras. En general, exagerado en el sentido de que parecía representar más musculaturas de las que el propio cuerpo humano tenía, ¿sí? En el barroco, lo que se va a rescatar de eso justamente es el tratamiento escultórico, que con este juego de luces y sombras va a resaltar plenamente en la composición. Lo que se va a buscar durante todo este periodo es una sensibilización de ese espacio matemáticamente creado en el Renacimiento, ¿sí? Esa espacialidad se va a sensibilizar, ese acercamiento a la obra pictórica también, y justamente se trata de un acercamiento, de un hacer más cercana al espectador la imagen que se propone. Perfecto. ¿Seguimos? Sí, seguimos. No Genial, tengo más. perfecto. Nos vamos ahora entonces desde Roma al norte de Europa, nos vamos al mundo flamenco, y ahí el artista más representativo de este periodo va a ser Rubens. Rubens, por supuesto, que conoce el Renacimiento italiano, el Renacimiento flamenco, ha estado en Venecia, con lo cual va a tomar una gran cantidad de cosas del Renacimiento y del manierismo y las va a plasmar con su propio lenguaje deudor del Renacimiento flamenco y de su entorno, ¿sí? Fíjense en este
tríptico, en este retablo, la pregnancia que tiene la línea diagonal, cómo la figura de este alzamiento de la cruz es el momento en el cual están ya a Cristo lo clavaron en la cruz y están levantando la cruz para que todo el mundo que está ahí pueda ver a esta figura crucificada, cómo toda esta escena está planteada en una diagonal, en donde podemos ver la fuerza que están haciendo esa enorme cantidad de personajes que están intentando levantar y clavar la cruz en la tierra. Y cómo en las alas laterales esa diagonal se corresponde y se contrapone a su vez con otra diagonal que dinamiza completamente la composición. Aquí con Rubens vamos a tener un tratamiento sumamente único también del cuerpo y del canon, que ya lo podemos ver en la forma en la que propone acá el cuerpo de Cristo y el cuerpo del entorno de estos personajes que están clavándolo en la cruz y alzando la cruz, y en el resto de las imágenes que vamos a poder ver. Aquí tenemos el momento opuesto al anterior, que es el momento en el cual Cristo ya murió y están bajando, están descendiendo el cuerpo muerto de la cruz. También está planteada toda la composición en una diagonal que se corresponde, si ampliamos la imagen, hacia las alas laterales del retablo. Este es un Rubens que está en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes también. Una lindísima obra de pequeño formato, en donde aparece esta característica del tratamiento de los cuerpos, unos cuerpos que van a ser generosos, saludables, completamente redondeados, rellenos, escultóricos, y también un tratamiento muy particular de la luz. Siempre va a haber un foco muy importante de luz plena, como la luz más intensa posible, a partir del cual se va a modular el resto de la iluminación de toda la obra. Esta es la otra imagen de Rubens que hay en el Museo Nacional, de tema mitológico. En donde podemos ver en Rubens que también una característica del barroco es que el color va a componer por sí mismo la figura, va a ir desapareciendo la línea de contorno y la construcción de la imagen, de la figura, se va a realizar directamente a partir de la aplicación de color, ¿sí? Las pinceladas van a empezar a tener cada vez mayor importancia, y por supuesto que en esta carrera que nosotros vimos acerca de la importancia que el artista va a tener en su medio y el modo en el cual va a ser considerado socialmente, la pincelada va a ser un rasgo de subjetividad y de personalidad que cada vez el artista va a querer ponerlo más en evidencia como una marca propia. Famosísimo cuadro de Rubens, famosísimo también cuando se habla del canon, justamente en la representación artística, y se compara cualquier escultura de la antigüedad clásica, cualquier Venus de la antigüedad clásica, con esta propuesta del barroco. Podríamos acá hablar de un arte anticlásico, en el sentido de que no busca
copiar esos cánones y esos postulados, sino que desarrolla, aún para temas clásicos como es este de las Tres Gracias, que es una historia justamente que viene de la mitología, pero cómo lo plantea con un lenguaje completamente renovado y apartado de esa tradición. Y la pintura histórica, este ciclo de María de Médicis es enorme, cuenta toda la historia de la reina y de la familia real francesa en su época. Y lo interesante de esta imagen es la capacidad que Rubens va a mostrar y que la capacidad que tiene el barroco de generar este tipo de historizaciones fantásticas en la cual lo que estamos viendo concretamente es una bajada de un barco, ¿sí? Llega una persona al puerto de Marsella y desciende del barco, ¿sí? Está bien, esta persona es María de Médicis, es la reina consorte de Francia, con lo cual el barco es un barco muy especial y la recepción, por supuesto que es una recepción muy especial, pero fíjense, en el mar, por ejemplo, todas las alegorías que aparecen personificando el agua y el viento, y lo mismo en el cielo, la ondulación de esas velas y de esos... de esas telas que están armando toldos y lugares de recepción. Se genera todo un lenguaje absolutamente artificial, absolutamente fantasioso, repleto de información, cargado de contenido. El barroco es ese momento que va a generar el concepto de horror al vacío, en donde en muchas composiciones no se va a dejar ningún lugar librado, ningún lugar vacío, va a estar todo repleto de contenido, y todo ese contenido va a estar en movimiento, va a estar organizado a partir de curvas, contracurvas, ejes diagonales, sinuosidades varias, en contraposición a lo que era la imagen prismática, piramidal, clásica del Renacimiento. Y aquí tenemos un retrato, en donde también, si recordamos los retratos ecuestres que siempre están presentados de perfil, acá tenemos una composición mucho más audaz, mucho más compleja de realizar, en donde nos sentimos mucho más interpelados porque claramente este caballo y este jinete avanzan hacia nosotros. Y fíjense qué interesante esta obra de Rubens con esta obra de Velázquez, en donde claramente se nota la influencia que Rubens ejerció sobre Velázquez, uno de los artistas más importantes de este siglo de oro español. España está en la cúspide del poder en este momento. La conquista de América está consumadísima y las colonias americanas obviamente son un enorme factor de producción de riqueza que va directamente para España. Y por otro lado, el reino de España está unido familiarmente, dinásticamente, con Flandes, con Austria, con toda Alemania en la actualidad, con lo cual este imperio es enorme. Y aquí van a aparecer los personajes de la corte, unos personajes que a lo largo de este periodo se van a convertir cada vez en más caricaturescos, justamente porque los casamientos dinásticos hacía que se casaran internamente entre miembros de la misma familia, lo cual generó
defectos físicos y deficiencias mentales que básicamente terminaron con la dinastía. Y por supuesto, la obra cumbre de Velázquez, que es Las Meninas, en donde hay una enorme cantidad de bibliografía escrita sobre esta pintura. Es una obra inteligentísima. Velázquez es un artista que justamente va a mostrar, además de un enorme talento pictórico y artístico, un gran desarrollo y un gran cultivo intelectual. Aquello que realmente el artista quería lograr desde el Renacimiento, por lo menos con tanto énfasis como el que puso Leonardo da Vinci y el resto de los artistas, ¿sí? Acá Velázquez lo consuma, y lo que tiene de muy interesante esta obra es el tratamiento del espacio, en el cual nosotros mismos estamos incluidos dentro de ese espacio a través de la figura del espejo que está en el centro de la composición, en la que se están reflejando los reyes, los padres de esta menina que está en el centro, de esta infanta que está en el centro, y con el reflejo de esos reyes estamos nosotros mismos como espectadores de la escena, reflejándonos y formando parte de la obra. Acá Velázquez trabaja con una enorme cantidad de planos, y lo grandioso es cómo logra articular toda esta cantidad de diferentes planos que van surgiendo desde el perro y el revés del bastidor de la tela que está pintando, hasta el fondo, el personaje que se ve retirándose por la escalera en el final de la composición, y el espejo. Hay todo un juego muy interesante a partir del cual queda en claro que es un espejo y no un cuadro, este que estamos hablando en el centro, que tiene que ver con cómo incide la luz. Por encima del espejo hay dos cuadros en donde la luz no incide de la forma en la que sí incide en el pequeño espejo que está entre las dos puertas. Esa luz es la luz que viene de los aventanamientos que están hacia la derecha, y que son los que iluminan los rostros de todos los personajes que están más cerca nuestro. Y otra obra fantástica de Velázquez es esta, es Las hilanderas, en donde la imagen está repleta de hipótesis. Y como todas las hipótesis, en este caso, muchas no son comprobables o pueden seguir discutiéndose. Lo cierto es que quedan como hipótesis planteadas. En el primerísimo plano tenemos una rueca que está moviéndose a toda velocidad. Parece que Plinio, uno de los grandes escritores de la antigüedad, había escrito que el talento de un artista se representaba en la forma en la que podía lograr pintar una rueca en movimiento. Y acá Velázquez lo primero que nos presenta es una rueca en movimiento perfectamente planteada, en la que no tenemos duda que la rueca está volando con el hilado en manos de esa señora mayor. Es una señora mayor que tiene piernas de persona más joven, con lo cual podemos sospechar que esa señora mayor quizá no lo sea, quizás sea no un personaje real, sino un personaje mitológico. Y aparentemente es Minerva, que está en un taller de textiles, en una tejeduría, con tejedoras más jóvenes que están desarrollando el oficio. En la parte
que está más atrás y que está más contenida al centro de la composición, hay una escena que dialoga claramente con esta del primer plano. Parecen algunas mujeres que están viendo tapices en lo que se puede interpretar como una fábrica de tapices. En una tejeduría donde se realizaban tapices o donde se realizan tapices todavía en la actualidad, es común ver escenas como las que estamos viendo acá en el primer plano. El tema es que ese tapiz representa el rapto de Europa. Y a partir de la representación del rapto de Europa en ese tapiz y este personaje en el primer plano, se propone que acá lo que Velázquez está interpretando es una fábula entre Minerva y Aracne, en donde Aracne es una tejedora muy virtuosa, que teje mejor que la diosa, y que entonces en un ataque de celos la diosa la convierte en araña y la destina para toda la eternidad a tejer sin parar. Esta historia, que está sacada de la Metamorfosis de Ovidio, se cruza con otras interpretaciones que se pueden hacer de temas políticos de la época, y también de la relación del arte a partir de dos componentes. El componente del conocimiento práctico, el conocimiento del oficio artístico y el conocimiento intelectual, ¿sí? En este caso, el artista nos muestra un gran manejo técnico con un elevado conocimiento intelectual. Nos está diciendo que conoce a los escritores de la antigüedad, que conoce, que está en contacto con la mitología, con lo cual en sí misma la obra se puede interpretar como justamente una representación del estatus del artista a través de esta doble capacidad técnica y intelectual, que era, si ustedes se acuerdan, la gran pelea que hubo durante el Renacimiento en función de si el pintor era considerado a la par que un científico o a la par que un albañil, básicamente. ¿Bien hasta acá, Abel? Sí, Alejandro, acá hay unas preguntas. Nos decía Sandra si en este periodo hubo alguna mujer que incursionara en la pintura. Sí, en este periodo, a ver, seguramente hubo muchas mujeres que incursionaron en la pintura. Una de ellas, la más famosa, es Artemisia Gentileschi, hija de Horacio Gentileschi, y en este momento en la National Gallery de Londres hay una muestra dedicada exclusivamente a Artemisia Gentileschi. Artista, por supuesto, sumamente interesante, que va a pintar unos cuadros muy violentos, muy dramáticos, y que van a estar asociados con una historia personal de ella. También en la corte francesa, al final de este periodo, va a estar Vigée Lebrun, que va a ser una excelente retratista, y que su obra se va a prolongar todavía al neoclásico. Y hay mucha más cantidad de artistas mujeres más. O sea, hay infinitamente más que lo que hubo históricamente reconocidas. En esta cantidad de anónimos que nosotros hemos visto durante toda la antigüedad y toda la Edad Media, no sabemos cuántas eran mujeres, ¿sí? Siempre quedaron opacadas por la idea de que eran hombres los que hacían esas obras. En el Renacimiento hay alguna artista y alguna escultora, no me acuerdo el nombre de una de ellas, que tiene una obra muy interesante en Santa María Novella, en Florencia,
y que lo interesante es que esta mujer nunca había visto a un hombre desnudo, y que eso queda muy, muy claro en los desnudos que ella representa, que está componiendo una imagen mental en relación a algo que no ha visto. Es muy emblemática su obra para hablar justamente del lugar que no tenían las mujeres en las instancias de formación artística. No las tenían porque estaban negadas por los hombres, obviamente, ¿sí? Y después ya en el barroco, digamos, la más famosa va a ser Artemisia, y ahora vamos a ver alguna mujer más en lo que queda de la clase, pero son algunas de una gran cantidad que seguramente hay y que están apareciendo cada vez más. En el Museo del Prado en este momento hay una muestra sobre artistas mujeres que abarca, hasta donde tengo entendido, la totalidad de la historia del arte, con lo cual ahí también se puede ver a quién están exhumando como artista de este periodo. Vale. Seguimos entonces. Sí. Bien, acá justamente viene Clara Peters, ¿sí? Clara Peters es una gran pintora de bodegones, ¿sí? De este género que se fue consolidando digamos, en el pasaje del Renacimiento flamenco al barroco, ¿sí? Estas composiciones que comenzaron como pinturas llamadas vanitas, pinturas para hacer presente la vanidad de la vida, en donde todo lo que estamos viendo acá es algo que va a ponerse en mal estado en muy poco tiempo, ¿sí? Las frutas se van a madurar y se van a pudrir, y lo mismo las flores. Entonces, estas imágenes en realidad van a tener como fin último una reflexión acerca de la fugacidad de la vida y del paso del tiempo y de la juventud. Ahora, van a ser además una gran oportunidad para que artistas talentosísimas como lo era Clara Peters demuestren en la tradición de la pintura flamenca esa sensibilidad tan increíble por la luz en las diferentes materialidades. Fíjense cómo refleja en esta pintura la luz en la jarra de peltre, en el vaso de vidrio que está en el primer plano, en el plato en donde está apoyado, y en cada uno de los elementos que aparecen en esta composición, que por otro lado son muchísimos. Lo mismo acá, todas las naturalezas que traje son de ella, porque realmente creo que son inigualables. Aquí aparece, fíjense, la misma jarra de peltre que está en la composición anterior, con un ramo de flores similar. Muchos de estos ramos de flores se sabe que son imposibles en el sentido de que están uniendo en un ramo flores de las distintas estaciones del año, con lo cual son flores que nunca se encuentran más allá, nunca se encuentran en un arreglo floral más allá de que eso sea en una pintura. Y que además de que tiene relación con estudios botánicos que se hacen muy minuciosamente en esta época, y lo que se llamó la tulipa, la manía por el tulipán en los Países Bajos, que llegó a tener valores de bolsa exorbitantes, increíbles. Hay alguna película que habla sobre eso, y es muy interesante porque no nos parece a nosotros que haya realmente podido ser, y sin embargo fue así, la fortuna que se pagaba por un bulbo de tulipán. Da cuenta de la importancia que tienen las flores, del mercado de las flores y todo lo que hay ahí detrás. El trabajo de la luz, ¿no? Es increíble, también en el vaso, también en las aceitunas, en donde la luz se refleja de forma distinta en cada una de ellas de acuerdo a la disposición. También nos habla de costumbres, por supuesto, de modas. Evidentemente estamos en una casa
burguesa, de la alta burguesía, a través de los objetos suntuarios que aparecen y también del tipo de alimentos. Y son pinturas que van a conformar parte de un enorme repertorio de nuevos temas que van a surgir a partir de este momento. Y son temas que se van a alejar de la pintura de temática religiosa, justamente. Gran artista de los Países Bajos, Vermeer, que va a ser famoso por sus pinturas de interiores. La pintura de interiores holandesa va a ser característica de este periodo y de ninguna manera va a ser una pintura que va a reflejar una realidad de la vida en este lugar, sino que va a ser una creación completamente ficticia de un lujo, como si uno pudiera imaginar un lujo para la vida, y que justamente el lujo es esta calma en este interior burgués, lleno de luz, lleno de calma, de paz, de tranquilidad, con labores completamente cotidianas y domésticas, y una vida en donde el tiempo parece detenerse sin ningún tipo de apuro. La producción de Vermeer va a ser muy acotada, creo que hay cerca de 30 obras de él que han llegado hasta nosotros, son obras todas de pequeño formato, y son fabulosas justamente por el tratamiento de la luz, el tratamiento de las texturas, y por sobre todas ellas, obviamente, la niña de la perla, la niña del tocado oriental, con un magnetismo increíble. Hay una película sobre esta obra. Exactamente, hay una película sobre esta obra, que vale la pena verla porque los interiores están sumamente bien logrados en esa película, y la forma de vida también. Es una película que creo que tiene 2 o 3 años, no es mucho más vieja. El nombre no me lo acuerdo, pero vale la pena. Y acá tenemos un trabajo metalingüístico en donde el pintor retrata a un pintor pintando en su estudio. Y todos los artificios de la composición. Aquí está la pareja del geógrafo y el astrónomo, que nos da una idea justamente de la importancia creciente que van a tener las ciencias a medida que avanzamos en el tiempo. Y en la tradición de los Países Bajos, también, por supuesto, la figura de Rembrandt, sus fondos completamente oscuros que hacen resaltar a unas figuras bañadas completamente de luz, bañadas de una luz dorada. ¿Se acuerdan los estudios anatómicos que desde el Renacimiento en adelante preocupaban a los artistas? Y habíamos visto una obra justamente en la clase de bronce sobre un desollamiento. Y acá va a concluir en la famosísima obra de Rembrandt, La lección de anatomía, en donde podemos ver el dinamismo de la diagonal, de la expresión y disposición de los personajes. Son estudiantes de medicina.
que están en clase. Esta imagen es muy interesante porque también remite a la enorme tradición de pinturas de burgueses que tienen en Frans Hals a un artista inigualable, y que, si se acuerdan del libro de John Berger habla de, y toma como referencia a una pintura de Frans Hals para hablar de la interpretación pictórica en general. ¿Bien hasta acá? ¿Tenemos alguna? ¿Sí? Sí, sí, nos están diciendo que sería interesante hacer un ciclo de cine sobre pintura y sus creadores. La verdad es que nos encantaría. Hay un problema grande con eso que tiene que ver con los derechos. O sea, todos sabemos que vamos a un video que está cerca de cualquier casa y que te venden el CD con la película que le pidas y que sale muy poca plata, pero eso no se puede compartir públicamente. Entonces, desde el museo, digamos, nos encantaría hacer un ciclo de cine que hable sobre museos, que hable sobre arte. Hay mucha producción, pero a lo sumo lo que podemos hacer es comentar el título. No podemos dar el link para el acceso a la película. Entonces ahí es una restricción importante que hay, salvo que organicemos un ciclo clandestino, pero bueno, ya eso, no sé, es otra conversación en todo caso. Claro, es otra cosa. Vamos a hacer un recorrido por la escultura en este final de la clase. Acá tenemos el trío de Davides clásico del Renacimiento italiano, ¿sí? El David de Donatello, el de Verrocchio, que los vimos en la clase de Renacimiento italiano, y el David de Miguel Ángel, que no hace falta verlo, que todos lo super conocemos, y en donde podemos ver justamente constantes que hay en la forma de representar a esta misma figura bíblica. Fíjense que las dos primeras imágenes tienen la cabeza de Goliat a los pies. Ya la de Miguel Ángel puede prescindir de la cabeza de Goliat, y no sabemos si el combate ya fue o si va a tener lugar más adelante. Y de hecho no hay ningún elemento que, salvo una onda que está sosteniendo con su mano hacia la espalda, que nos localice que realmente es un David. Sin embargo, nadie negaría que David de Miguel Ángel es David, ¿no es cierto? Bueno, a esta trilogía, en el barroco, Bernini le va a agregar un cuarto David, que es este que estamos viendo acá, en donde claramente podemos entender la diferencia que hay entre un momento, el Renacimiento, y otro momento que es el Barroco, ¿no? Fíjense cómo pasamos de la estabilidad y la quietud a un dinamismo y una furia inmensas, en donde agradecemos que esa escultura no cobre vida porque nos llevaría puestos por el movimiento que está a punto de ser concretado, que es justamente disparar la onda para matar a Goliat. Aquí tenemos esta composición. Lo interesante de esta obra es cómo nos incluye en el relato, porque nos ponemos en el lugar de Goliat, o nos corremos, pero a Goliat lo tenemos al lado. Es decir, no podemos no estar involucrados en el espacio simbólico que ocupa esta obra. Y este es el gran logro de Bernini, y también el gran logro de este momento de la historia del arte, esta conquista espacial. Obviamente la conquista espacial la podemos relacionar con la conquista de territorios de ultramar, la podemos relacionar con la conquista matemática del espacio que se produjo en el Renacimiento, y cómo esas búsquedas van continuando, van avanzando, se van diversificando y van profundizando y cristalizando en diferentes imágenes.
Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, cuando vimos bronces, hicimos hincapié en las características de la escultura del barroco, que representa raptos o situaciones muy violentas que dan pie para que los personajes que integran la composición, cada uno se manifieste en una cara diferente de esa obra, ¿sí? Una de las más características de esas obras es esta de Bernini, en donde se cuenta el mito de Apolo y Dafne. Apolo está acosando a esta diosa que lo rechaza, y ella, para librarse de él, se convierte en laurel. Y aquí podemos ir viendo distintos ángulos de la imagen y ver cómo el planteo no es frontal, sino justamente un planteo completamente abarcador del espacio, que nos incluye, estemos parados mirando la obra en donde sea que estemos. No es una obra que tenga espalda en el sentido de que esté pensada para ser apoyada contra un muro, sino es una obra absolutamente exenta para estar ubicada en el espacio y poder definir el espacio, y que genera su propio espacio físico. Pero un capítulo sumamente importante de la escultura del barroco pasa por España y repercute después en el arte colonial americano. Por eso me interesó. Tenemos aquí un rapto más, no me acordaba de este. El arte del barroco está lleno de violencia y está lleno de erotismo. Esta es una de las imágenes del tipo de las que vimos en bronce la clase pasada, con raptos y manifestaciones físicas que se presentan en todas las caras de la composición. Por supuesto que el trabajo virtuoso es impresionante. Estamos en presencia de una obra de mármol. Fíjense la forma en la cual está tratada la consistencia de la carne y de cómo responde a la presión de una fuerza externa. Bernini, por supuesto, es uno de los creadores cumbre de este periodo. Si ustedes tienen presente la iglesia de San Pedro de Roma, la iglesia del Vaticano, todo ese altar, toda esa composición que tiene ese dosel con 4 columnas espiraladas de bronce, y toda la composición del fondo, que hay un rompimiento del muro con la entrada del Espíritu Santo y rayos, es toda una composición de este artista justamente en este periodo. Lo mismo el Éxtasis de Santa Teresa, que son obras sumamente conocidas de él y que retratan como pocas este momento de la historia del arte. Yo igual quise terminar la clase de hoy con un recorrido breve por la escultura en España, justamente por la influencia que eso va a tener en la América colonial. Y encontramos en la escuela española dos grandes escuelas, la castellana y la andaluza, ¿sí? La castellana va a ser una escuela de escultores que va a llevar el drama religioso a los límites más morbosos posibles, más sangrientos, más explícitos posibles. Mientras que la escuela andaluza va a ser una escuela mucho más recatada, mucho más contenida, en un punto con un parecido mayor a las composiciones clásicas. Aquí tenemos a Gregorio Fernández, un representante de la escuela castellana.
son imágenes que nos pueden quizás sonar muy familiares por cómo se han perpetuado a lo largo del tiempo en las imágenes de iglesias, más allá de que no sean españolas las imágenes y sean de otro periodo, pero cómo este modelo caló tan profundamente en el tipo de representación de imagen cristiana. También de Gregorio Fernández, fíjense este Cristo, en donde tiene un enorme énfasis puesto en sus lastimaduras, repletas de sangre, repletas de moretones, un realismo muy exacerbado. Evidentemente se busca llamar la atención del espectador y conmoverlo. Es prácticamente querer mostrar un cadáver accidentado ahí adelante de uno. Y la escuela andaluza, que va a proponer estas imágenes con unos paños absolutamente elaborados, con pintura dorada y policromada, un gran trabajo de movimientos, de dinamismo, y unos rostros muy místicos, contenidos, llenos de religiosidad, pero sin esos componentes sangrientos de la escuela castellana. No estoy muy seguro, pero creo que en la iglesia del Pilar hay una obra de Pedro de Mena, en la parte donde está el baptisterio. Y acá tenemos una escultora, Luisa Roldán, denominada la Roldana, que fue hija de escultores y que está considerada el exponente máximo de la escuela andaluza. Como ven, las mujeres aparecieron bastante más en el barroco que en otros momentos. Estamos hablando de trabajos realizados en madera, y la madera está dorada y policromada con un trabajo muy grande que se llama estofado, que es un tratamiento de la madera con primero capas de yeso, luego con pintura, o luego con dorado, y luego con pintura, de acuerdo a cómo se esté tratando básicamente el diseño de las vestimentas, de los paños. Todas estas imágenes son de la escuela andaluza. Por supuesto que lo podemos relacionar con la pintura de Murillo, claramente. Son todas imágenes de gente buena, de gente común, que son tomadas para representar a estas enormes figuras religiosas. Miren el tratamiento del rostro, miren la expresividad de la mirada, una mirada completamente bondadosa, perdida en el infinito. Que, insisto, van a ser bien interesantes ver luego cómo esto se transforma en la América colonial. Y hasta aquí llegamos entonces con nuestro recorrido